Producciones Pan de Vida presenta al pastor Alejandro Bullón con el curso bíblico Palabras de Vida. Lección número 1. Una carta de amor. El otro día encontré una persona con la vida completamente destruida. Esta persona lloraba y decía: ¿por qué Dios permitió que yo viniese a este mundo? Parece que Él me creó y me dejó abandonado para buscar mi propio camino. Pero eso no es verdad, querido. Dios no te creó y te dejó en esta vida para que encuentres tú solo el camino de la felicidad. No. Dios se interesa por ti, Dios se preocupa por ti. Dios quiere mostrarte el camino. Pero el único camino que Él tiene para ti, el único mapa para guiarte en medio de este mundo de dificultades, la única luz que Él tiene para alumbrar tu camino es la Biblia, a la cual llamamos la palabra de Dios. Pero esa misma persona me hizo otra pregunta: pastor, ¿por qué tengo que creer que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, en esta oportunidad te voy a dar por lo menos 4 motivos porque yo personalmente creo que la Biblia es la palabra de Dios. El primer motivo lo encuentro aquí en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La declaración es contundente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro dice esto mismo de otra manera. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí yo tengo 2 declaraciones contundentes de la Biblia que afirman que la Sagrada Escritura no fue traída a este mundo por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero tú puedes decir: pastor, pero cualquier ser humano puede escribir un libro y decir: esta es la palabra inspirada de Dios, y usted va a creer por eso. Claro que sí. Claro que este no sería el único motivo. Cualquier persona podría escribir un libro y decir que Dios lo inspiró. Pero resulta que yo tengo un motivo más para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Mira, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 15 siglos, 1500 años aproximadamente. El primer escritor de la Biblia fue Moisés, que escribió Génesis. El último escritor de la Biblia fue Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Juan no conoció a Moisés. Moisés no conoció a Jeremías. Jeremías no conoció a Pedro. Santiago no conoció a Malaquías. Malaquías no conoció a Josué. Y sin embargo, si tú colocas a los 40 escritores de la Biblia y analizas todos los libros que ellos escribieron, que forman parte de la Biblia, te vas a dar cuenta que es como si los 40 un día se hubiesen reunido y hubiesen combinado y hubiesen dicho así: yo escribo de aquí hasta aquí y tú continúas este tema de la siguiente manera hasta aquí, y el otro viene y continúa. Porque en los 66 libros que forman parte de la Biblia hay una unidad interior asombrosa. Da la impresión de que solamente una persona escribió la Biblia, pero fueron 40 personas que no se conocieron entre sí. Habían algunos cultos, médicos, hombres de mucha preparación intelectual, habían campesinos, habían pescadores, habían estadistas, había gente simple, y sin embargo todos escribieron el mismo tema. Prácticamente la Biblia toda tiene un solo tema. Parece que un hilo rojo, que es el tema de la gracia de Cristo, va pasando de página por página por página. ¿Qué explicación tiene esto? Para mí es el hecho de que no fue un ser humano el que escribió, no fueron 40 seres humanos, sino que por detrás de todos ellos
estaba la mente divina inspirándoles para escribir la Sagrada Escritura. Esta es la segunda razón por la cual yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay un tercer motivo por qué creo, y es el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, te leo aquí Isaías 40:22. Dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Cuando Isaías escribió esto, la ciencia decía o creía que la tierra era plana. Y sin embargo, Isaías, por inspiración divina, decía que la tierra es redonda. Es como un círculo, no es plana. Bueno, tuvo que pasar muchos años hasta que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón probó para la ciencia y para el mundo que la tierra era redonda. Y ahí todos tuvieron que quedarse calladitos, porque siglos atrás la Biblia ya afirmaba con toda seguridad que la tierra es redonda. Entonces, no solamente esta, sino el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo que la Biblia dice, para mí es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Si tú lees, por ejemplo, el capítulo 2 del libro de Daniel, vas a encontrar ahí una profecía. Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor, y a través de ese sueño está descrita toda la historia del mundo, imperio tras imperio. Los imperios que se levantarían, los imperios que caerían, los nuevos imperios que se levantarían. Inclusive se menciona hasta el nombre de los líderes de algunos de esos imperios. Es como si alguien hubiese escrito historia y sin embargo es profecía. Nada había sucedido todavía. Hasta nuestros días está descrita la historia del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Es que los escritores bíblicos fueron solamente instrumentos humanos, pero la mente divina estaba inspirándoles el mensaje. Ya mencioné 3 razones por las cuales yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, porque los propios escritores bíblicos declaran que fueron inspirados por Dios. Segundo, porque hay una unidad de tema, de pensamiento entre 40 autores que no se conocieron unos a los otros. Tercero, porque las profecías presentadas en la Biblia se cumplen de manera maravillosa. Y el cuarto motivo, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, por el poder transformador que la Biblia tiene. Tú puedes leer un libro de historia y vas a tener más conocimiento. Tú puedes leer un libro de literatura y puedes hasta sentirte inspirado para hacer alguna cosa. Pero es imposible que tú leas la Biblia sin que tu vida sea completamente transformada. A lo largo de mi ministerio he visto delincuentes, asesinos, gente terrible, ateos, incrédulos, gente perdida, gente que en la opinión de la sociedad ya no tenía esperanza de recuperación y sin embargo un día encontraron la palabra de Dios y fueron transformados. Inclusive conozco la historia de un cacique de una tribu caníbal allá en el África que aceptó el evangelio y fue transformado él y toda la tribu. Años después llegó un grupo de exploradores ateos franceses y cuando veían que toda la tribu de mañana y de tarde hacían el culto en alabanza a Dios, los exploradores franceses se burlaban de ellos. Y un día se comenzaron a burlar del cacique y le dijeron, pero ¿por qué crees en ese libro? ¿Por qué crees que ese libro es la palabra de Dios? Y ellos argumentaban, inventaban cosas para probar para el cacique que el libro o la Biblia era un libro cualquiera, no era la palabra de Dios. Y el cacique no tenía argumentos, pero mirándole a los ojos al explorador más burlón, le dijo, mira, si este libro es la palabra de Dios o no, yo no te puedo probar con argumentos. Pero una cosa quiero que sepas, si no fuese por este libro, hace rato ya nosotros los hubiéramos comido a todos ustedes. Y esa es la mayor prueba de que este libro es la palabra de Dios, porque este libro nos cambió completamente. Y es así, querido. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué Dios
dejó escrita la Biblia para nosotros. En Salmo 119, versículo 1, encontramos una declaración interesante. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La expresión ley de Jehová aquí se refiere a los consejos divinos, a las instrucciones divinas, a los preceptos divinos, a las palabras divinas. Bienaventurados, o sea, felices los que encuentran el camino. El propósito de la Biblia es mostrarte el camino de la felicidad. Si quieres tener un hogar feliz, tienes que leer la Biblia. Si quieres tener hijos felices, tienes que leer la Biblia. Si quieres ser un hombre realizado profesionalmente y feliz, tienes que leer la Biblia. Si quieres tener un matrimonio feliz, quieres hacer cualquier cosa en la vida y tener éxito y ser plenamente feliz, tienes necesariamente que leer la Biblia, porque la Biblia es el camino que te conduce hacia la felicidad. Ya leímos lo que dijo Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el propósito de la Biblia, mostrarte el camino, llevarte hacia donde quieres llegar y con tus recursos humanos no puedes llegar. Ahora, ¿cómo fue dada la Biblia? Dice el texto bíblico que toda la escritura fue inspirada por Dios. Quiere decir, Dios escogía hombres que vivían una vida de especial comunión con Él y les entregaba el mensaje a través de sueños, a través de visiones, o muchas veces personalmente les hablaba, les hacía escuchar su voz. Ahora, el escritor bíblico tomaba ese mensaje revelado de Dios y lo expresaba con sus propias palabras. El hombre culto y preparado tenía una redacción más apurada. El hombre menos preparado tenía una redacción menos apurada. Cada uno escribió con su cultura, con las figuras de lenguaje que podía encontrar, con las ilustraciones que podía encontrar de acuerdo a la región donde vivía, en fin. Pero el mensaje es divino. Dios no inspiró palabra por palabra, Dios no dictó. Y ahí el escritor bíblico era un robot que iba escribiendo palabra por palabra lo que Dios le dijo. No, Dios dio el mensaje. Pero el trabajo de la inspiración del Espíritu Santo es cuidar para que el escritor bíblico no errase en la transmisión del mensaje. Viene una pregunta a estas alturas. ¿Es posible leer la Biblia y no entenderla? ¿Qué piensas tú? ¿Es posible leer la Biblia y no entenderla? Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 30 y 31, encontramos la siguiente historia. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y lo rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí está la historia del eunuco etíope que estaba leyendo la Biblia, pero no entendía. Hoy día hay mucha gente sincera que quiere entender la Biblia, pero no puede. Hay que saber cómo entender la Biblia, porque mira, tú no puedes agarrar, por ejemplo, de la Biblia una frase, un versículo, y decir, esto dice así. Porque eso dice así efectivamente. Para entender qué es lo que eso está queriendo decir, tienes que leer ese versículo que leíste, en el contexto. Ahí vas a entender la historia. Porque, por ejemplo, yo vengo y te cuento una historia, y te digo, cuando estaba viniendo aquí, dos conductores comenzaron a pelear entre sí, y uno agarró al otro y lo comenzó a ahorcar por la corbata y le dijo: miserable, te voy a matar. En ese momento que yo estoy diciendo, miserable, te voy a matar, pasa un amigo y escucha que yo te digo, miserable, te voy a matar. Y sale corriendo y cuenta a todos los otros: mira, el pastor Bullón le dijo a Pedro, miserable, te voy a matar. Es verdad que yo dije eso, esas palabras salieron de mi boca, pero yo no estaba amenazando a Pedro, yo le estaba a él contando una historia de lo que vi. Entonces, si yo agarro solo la frase, miserable, te voy a matar, voy a hacer decir a la Biblia una cosa que la Biblia no dice. Por eso es que hay que entender la Biblia en el contexto
No hay que agarrar la Biblia, una frase, un versículo y decir aquí dice así porque dice así. No, puede decir así, pero hay que entender eso leyendo el contexto. Esa es una cosa básica para entender la Biblia y vamos a tener que recordar este argumento más adelante cuando estudiamos otras lecciones. El otro día alguien me hizo una pregunta. Pastor, ¿y por qué en algunas Biblias hay 73 libros y en otras Biblias 66 libros? Es verdad. Hay en algunas Biblias, especialmente las Biblias católicas, 8 libros a más que nosotros llamamos libros apócrifos. ¿Por qué no aceptamos esos libros como inspirados por Dios? Primero, porque Jesús nunca citó esos libros. Jesús citó muchos libros del Antiguo Testamento, pero no usó ninguno de esos libros apócrifos. Los apóstoles usaron muchos textos del Antiguo Testamento, pero ninguno de los libros apócrifos. Otra cosa, los libros inspirados de la Biblia fueron escritos en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, pero estos libros apócrifos todos fueron escritos en griego. Y en Romanos capítulo 3, versículo 1, encontramos una cosa muy interesante. Miren lo que dice, voy a leer, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios dice que al pueblo judío le fue confiada el guardar la palabra de Dios. Y el pueblo judío no acepta estos libros. Y es por eso que nosotros tampoco los aceptamos como libros inspirados por Dios. Ahora, ¿por qué mucha gente no acepta la Biblia? Te voy a leer un texto de la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay mucha gente que no entiende la Biblia porque no se somete a la dirección del Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo y solo puede ser entendida por iluminación del Espíritu Santo. Por eso antes de leer la Biblia hay que humillarse y suplicar la presencia de Dios, y cuando Él te ayuda a entenderla, entonces tú vas a encontrar el camino que te va a llevar hacia la felicidad. Que Dios te bendiga.